espacio Legal Notam, un lugar donde podrás aprender y resolver tus dudas legales. Tenemos entendido que los abogados utilizan una terminología un poco técnica, pero venimos nosotros para resolverte las dudas, esas dudas también que aquejan a la sociedad. Y bueno, bienvenido, comencemos. Soy Mauricio Medina Segui. Y de esta manera comenzamos un tema muy importante. El día de hoy estaremos hablando acerca de los divorcios y la asistencia familiar. Para ello tenemos una invitada de lujo con nosotros, a la doctora Abigail Zuleta, que desde su experiencia, por supuesto, claro que sí, nos comentará cómo es llevar este tema de los divorcios y bueno, cómo se encuentra actualmente el concepto de familia en la sociedad. Bienvenida, doctora, es un placer tenerte. Mauricio, el gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, evidentemente el tema del divorcio es un tema que va preocupando a la sociedad. Tomemos en cuenta que estamos pasando ya el tema de la pandemia. Sin embargo, se dice que pese a que la pandemia ha sido un tiempo en el cual los divorcios han bajado, pues este ha sido simplemente un maquillaje, toda vez de que muchas personas no pudieron iniciar un proceso de divorcio debido a que estaban cerrados los juzgados, ¿no? Totalmente, doctora. Pero bueno, antes de entrar en materia, primero hay que definir algunos conceptos interesantes. ¿Qué se entiende por matrimonio? Bueno, inicialmente el matrimonio es el inicio de lo que es el divorcio. El matrimonio es la vinculación de dos personas en nuestro país que tienen que ser prácticamente de géneros diferentes. No está aceptado el matrimonio todavía del mismo género, es decir, personas del mismo género, ¿no? que puedan casarse. El matrimonio, como les digo, es el inicio del divorcio. Y para el divorcio, uno de los requisitos principales, pues justamente es el matrimonio. ¿Qué es el divorcio? Pues todo lo contrario. Si el matrimonio es la vinculación, el divorcio es la desvinculación de dos personas. Totalmente, la separación de los cuerpos. Pero al formar un vínculo matrimonial se da origen y se concibe la idea de la familia. ¿Qué entendemos por familia? Bueno, este es un conjunto de personas que de alguna manera pues tienen una interrelación en cuanto se refiere a sentimientos, necesidades económicas, proyecto de vida, que es lo más importante que hace a un matrimonio. Sin embargo, ya no se tiene en cuenta el matrimonio convencional, es decir, el prototipo tradicional de la familia. Exacto, es decir, los papás y los hijos, sino que ya se tiene hoy en día, cuando se refiere a la familia, de repente solamente dos personas, vale decir la pareja, pueden ser los hijos, los nietos, eso también es familia, o de repente la mamá, el hijo, los hijos, o el papá, el hijo o los hijos, ¿no? Claro, y totalmente hay que detallar también las funciones que cumple la familia, ¿no? La función educativa, ya que es el primer núcleo al cual se presenta, ¿no? Este nuevo individuo que forma parte de este vínculo consanguíneo, si queremos decir. Correcto, la familia es el pilar fundamental para el desarrollo de toda sociedad. Evidentemente, la familia es la cuna de valores. A través de los padres se van a transmitir valores y principios que estos van a ser más adelante replicados por los hijos, quienes en su determinado momento pues también van a coadyuvar en el desarrollo de nuestro país, tomando en cuenta que los valores y los principios pues van a hacer la diferencia entre sociedad y sociedad. Y cabe mencionar también el tema del concubinato, ¿no? Que es la unión libre, que sí es entendido como un matrimonio de hecho, si podemos llamarlo así. De hecho sí, es así como se denomina el matrimonio de hecho. Basta con que una persona tenga una pareja y haya convivido con ella durante 4 años para que esta pueda ser reconocida como matrimonio. Es decir, si una persona ha convivido con otra durante 4 años, han tenido una vida en común, durante esos 4 años han generado propiedades, bienes, etcétera, han tenido hijos, etcétera, todo esto se va a reconocer más adelante como si fuera un matrimonio. Pero ¿cómo se tiene que hacer para que esto se reconozca? Tiene que hacerse un proceso para que precisamente los 4 años de concubinato puedan ser reconocidos de manera legal. Totalmente, doctora. Y bueno, dame un poco de información, ¿no?, sobre hechos históricos y demás. Hay un dato curioso, por ejemplo, en la cultura japonesa, que esto ya lo estaba estudiando justo esta semana, que dice que las personas, o sea, hace años, millones de la época de la barbarie, antes de que la mujer pueda ingresar o pueda casarse, es que la familia entregaba a la mujer, pero con el cabello rapado, entendiéndose, dándose el concepto de que ahora forma parte de... ¿Y qué es lo que hacían al momento de casarse? Justamente le rapaban el cabello y le entregaban con un velo para que pueda ser cubierta y que sea resguardada o protegida durante el transcurso, ¿no?, de su noche de bodas, respaldado por todos sus amigos y familiares,
A fin, ¿y por qué el hecho del velo? Es con la finalidad de que no puedan echarle mal de ojo que se conoce. Son datos interesantes, por ejemplo, en la época del Inca, ¿no? En la época de los Incas, que el matrimonio era de carácter obligatorio para las personas. ¿Esto qué quiere decir? Las mujeres a partir de los 18 años ya tenían que estar casadas o antes ya deberían haber estado casadas, lo mismo para los hombres. Hombres de 24 hasta 26 se les obligaba a casarse. Si dentro de este lapso de tiempo no llegaban a concretar todo esto, el curaca que pertenecía, que formaba parte de este clan de incas, reunía a todas las personas que estaban solteras y los obligaba a casarse. Es interesante este tipo de figuras. ¿Y cómo ha ido trascendiendo en el tiempo? Sí, evidentemente en el tema de lo que viene a ser el matrimonio dentro de nuestra cultura aymara, pues el chachahuarmi es una referencia muy interesante. Es más respetado un hombre dentro de la cultura aymara que sea casado o que tenga una familia, puede incluso ser autoridad, de aquella persona que no lo es. El matrimonio dentro de lo que viene a ser nuestra cultura aymara es muy importante. Sin embargo, me alegra que el tema de Japón, por ejemplo, ya no se dé aquí en nuestro país. Bueno, no se dé, nunca se haya dado, porque yo tendría que primero decidir estar soltera antes de casarme, porque no permitiría que jamás la corte. Claro, la cabellera es algo sagrado para las mujeres, para las mujeres, ¿no? Pero se imagina cómo eran los tiempos, ¿no? Y cómo esto ha ido trascendiendo, ha ido evolucionando. Sí. Y a día de hoy, bueno, vemos que el matrimonio es un concepto fácil, ¿no? Porque tú, un ejemplo burdo, ¿no? Dos personas conviven, generan una relación de enamoramiento, toman la decisión de casarse, pero una decisión quizás por hijos y demás factores que vayan a influir, pero el detalle está que el matrimonio es una institución sagrada y la sociedad ya ha dejado de concebir todos estos aspectos. ¿Por qué? Y ahí entramos ya un poco más en el interior. Toda una situación actual que refleja en nuestro país, según datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, únicamente en el año 2022 se tiene que son 81.302 divorcios que se han dado en Bolivia. Son cifras alarmantes y son estos factores, ¿no?, que la sociedad no está tomando en cuenta. Yo creo que a través de estos espacios, estos lugares de diálogo, de conversación, podemos llegar a determinar muchos aspectos elementales. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos anteriormente, ¿no?, el matrimonio es una institución sagrada que conlleva muchas responsabilidades. Es el acuerdo de ambas personas a fin de poder crear, más allá de convivir, ¿no?, a fin de poder crear y evolucionar, porque el matrimonio es uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Yo diría que más importante, toda vez que el tema de la educación, por ejemplo, es algo que se le va a, de alguna manera, otorgar como responsabilidad principal a la familia. La educación, tomando en cuenta como el hecho de, no solamente la transmisión de valores, sino también el hecho de, por supuesto, hacerlos, que nuestros hijos de alguna manera puedan aportar en cuanto se refiere a determinaciones o decisiones que van a conllevar al desarrollo de la sociedad. Evidentemente el tema de los divorcios son alarmantes y que se dan, por supuesto, de repente porque las personas hoy en día no toman muy en serio una relación. Cada 7 de 10 parejas se divorcian en nuestro país y esto lo que hace es llamar la atención. Justamente al respecto de esto es necesario que los padres entiendan o transmitan a nuestros hijos la relevancia y la responsabilidad, como acaba de mencionar Mauricio, de que ellos puedan asumir responsabilidades. Lo primero que surge en cuanto se refiere a un matrimonio, y a veces mucho antes, son los hijos. Y la principal responsabilidad con los hijos es, por supuesto, la vez que haya de la desvinculación, la asistencia familiar, que quiera sea o no, se tiene que otorgar hasta los 25 años de edad. Aunque la ley 603 señala que tiene que ser hasta los 18 años, que son mayores de edad, si estas personas continúan estudiando en la universidad o institutos, esta asistencia familiar se extiende hasta los 25 años. Así es, doctora, y justamente antes de irnos al corte comercial, realizamos un sondeo, conocemos la opinión de las personas a fin de saber qué es lo que piensan con la institución sagrada del matrimonio y también la asistencia familiar. Creo que sí, que son dos elementos que van en conjunto en el derecho de familias. Antes de irnos a la pausa, conocemos la opinión de las personas.
se llevan a cabo 50 divorcios al día, 7 de cada 10 matrimonios acaban en divorcio. Esos son algunos datos que nos proporciona el CERECI. Soy Daniela Sanginés, comencemos. Estamos aquí con Rosa, quien nos va a hablar un poquito acerca del divorcio. ¿Conoces a alguien que se haya divorciado? Sí, una amiga. ¿Y cuál es la situación de esa persona? ¿Se volvió a casar? ¿No se volvió a casar? Se volvió a casar, según sé, después de año y medio que se divorció. ¿Tenían hijos? Sí, ¿Y qué pasó con los hijos? ¿Quién se quedó a cargo de ellos? la mamá, ella. Una pregunta, ¿está usted de acuerdo con el divorcio? No sabría decirles si estoy de acuerdo, no he estado en esa situación, digamos. Pero me parece que no debería de ser esa la solución, sino de arreglar los problemas que a las parejas les aquejan. Para finalizar, ¿qué consejo le darías a las personas que se están por casar? ¿Que se están por casar? Yo pienso que se deberían de tomar su tiempo para convivir un buen tiempo más para ver si realmente es lo que quieren. Es lo que nos dice Rosa, conocerse más antes de casarse. Gracias. Estamos con... Félix Ulloa. Vamos a hacer unas preguntitas. ¿Usted conoce a alguien que se divorció? Sí, varias personas. ¿Y cuál es la situación de esas personas? ¿Se volvieron a casar? ¿Cómo fue? Algunas de las personas que conozco, tanto mujer como varón, se volvieron a casar. ¿Y qué pasó con los hijos? ¿Quién se quedó a cargo? ¿Con los hijos? Sí, Siempre la madre. la madre. ¿Está usted de acuerdo con el divorcio? ¿Cuál es su experiencia con este tema? De acuerdo tanto así que con el divorcio, no. Porque igual continúa la relación por los hijos, ¿no? Pero en ese aspecto tenemos que ver con mucha seriedad y responsabilidad a los hijos, primordialmente, ¿no? Ahora, fuera de la responsabilidad de cada uno, el papá puede volverse a casar, pero siempre sin descuidar a los hijos, que deja. Y la mamá puede volver a tener un matrimonio con esa responsabilidad de seguir viendo a sus hijos. Finalmente, ¿qué consejo usted le daría a las personas que están por casarse? Que piensen mucho, que piensen mucho. Tienen que pensar mucho porque el matrimonio es una responsabilidad única que hay en el mundo. Y eso es, como dice el padre, ¿no? O no sé, cualquier religión, el matrimonio supuestamente es eterno, pero no se ve. Listo, muchas gracias por su opinión. Estamos con... Mi nombre es Johnny Aguilera Cuenta, soy natural de esta ciudad de La Paz, Bolivia. Queremos saber si usted conoce a alguien que se divorció. En este tiempo, bastantes amigos que conozco que se han divorciado, ¿no? ¿Y cuál fue la situación de esas personas? ¿Se volvieron a casar? ¿No se volvieron a casar? Mire, más que todo, los divorcios ahora en este tiempo son mayormente las personas jóvenes. Aquellas personas que están saliendo de la adolescencia ya quieren independizarse rápidamente, tanto hombres como mujeres. Aquí, por ejemplo, en un paseño sale del cuartel directamente a irse a un matrimonio sin tener una seguridad financiera. Lo que eso es primordial. Antes de conformar una familia, deberían tener seguridad financiera, ¿ya? Y peor si son inquilinos. Aquellas personas que cuentan con recursos tal vez pueden seguir, pero las primeras causas para que haya un divorcio es el factor económico, aparte de la infidelidad. ¿Y qué es lo que cree que pasa con los hijos cuando se quedan a cargo de la mamá, del papá? ¿Cómo? ¿Qué es lo que cree que pasa con los hijos? ¿Con qué? Con los hijos. Bueno, mire, a causa de los irresponsables, de los padres que asumen el divorcio, los hijos son los que pagan los platos rotos. Muchas veces ni el padre ni la madre quieren hacerse cargo de los niños. Más que todo si son menores, son niños, donde estos niños necesitan verdaderamente educación, apoyo moral de los padres, pero esto no lo tienen. Entonces, cuando un niño ha pasado en realidad, tienen el desamparo de los padres,
meten a los hogares de niños, muchas veces. E incluso bebés que han sido abandonados por padres desnaturalizados, que antes de tener hijos deberían pensar pues en mantener a sus progenitores, ¿no? Listo, muchas gracias. Finalmente, ¿cuál es el consejo que usted le daría a las personas que están por casarse? Mire, el consejo que yo les daría antes de asumir esta es una responsabilidad tremenda, es enfrentarse con el mundo, ¿ya? Los jóvenes, antes de conformar una familia, primero pues que se den cuenta y que se toquen los bolsillos, la billetera, el factor económico, lo primordial. Si tienen un factor económico asegurado, pueden conformar una familia. Pero si no lo tienen, no lo hagan. ¿Para qué? Si no lo tienen seguridad financiera, no lo hagan porque son los hijos los que pagan. Listo, muchas gracias. ¿Conoces a alguien que se haya divorciado? Sí, conozco a 2 personas que, eran muy familiares míos, que se divorciaron y al final quedó muy mal porque sus hijos igual se fueron mitad, por así decirlo, con cada uno de ellos. Y les afectó también a sus hijos mucho. ¿Y cuál es su situación de esas personas? ¿Se volvieron a casar? ¿No se volvieron a casar? Sí, se volvió a casar el chico, por así decirlo, y no, pues la chica no, todavía sigue ahí con sus hijos. En base entonces a lo que viste, ¿tú estás de acuerdo o no con el divorcio? No, la verdad no estoy de acuerdo. Yo preferiría que lo piensen mejor antes de casarse y todo, que lo piensen 2 hasta 3 veces para que no haya después estas cosas del divorcio y así. Finalmente, ¿qué consejo les darías a las parejas que se van a casar? Pues eso, que lo piensen 2 veces, hasta 3, y que vean primeramente si de verdad quieren casarse y formar una familia sustentable con esa otra persona. Listo, muchas gracias. Está bien. Estamos con Natalie Miranda. Primera pregunta, ¿usted conoce a alguien que se haya divorciado? Muchas personas, incluso hasta yo me he separado. No me he casado más bien, porque ahora divorciarse también cuesta plata. Ahora, también si te divorcias, te ponen, o sea, si tú quisieras divorciarte y él no te quiere dar, te pone, digamos, sus pretextos o te dice ya con tal condición, así. Esa es la macana. ¿Ustedes tenían hijos? ¿Qué pasó con los hijos en casa? Mi niña se quedó conmigo. Ah, ya. Y él ya pues, creo que ya tiene 4 parejas y con cada uno tiene distintos, 3, 2, así. Todo un lío, todo un lío la vida, la verdad. Entonces, ¿usted qué consejo daría? ¿Qué opinión tiene sobre el divorcio? ¿Está de acuerdo? Yo creo que sí. A veces uno quiere estar con la pareja, de momento se ve se encapricha, quiere, pero a veces las que pagan las consecuencias son las guaguas, los hijos, porque a veces no es lindo vivir en ese estrés, en esos gritos, en esos golpes. Al último, creo que yo pienso de que cuando uno enamora y ya confía en la persona y ya tantas cosas bonitas pasan, pero al último ya queda todo mal, pagan las guaguas. Es mejor nomás, creo que por la paz, dejarlo ir, pensar en las guaguas. Finalmente, entonces, ¿qué consejo usted le daría a las parejas que están por casarse? Que primero hay que conocer bien a la persona. Al conocer a la persona no solamente es cuando enamora, te trata bien, sino también tendrías que conocer el genio de la persona, cuando está enojado, renegando, cuando algo no está de acuerdo. Yo creo que no en todo vas a estar de acuerdo en tu pareja, pero por lo menos hay que aprender a ceder, sobrellevarse, conocerse bien, pero no solamente en las cosas bonitas, en almuerzos, sino también momentos malos, cuando hay plata, no hay plata, enfermedad y etcétera. Eso, aprender a soportar es la cuestión. Eso yo pienso. Listo, muchas gracias. Estamos con Danae y Araceli. Bueno, chicas, yo quiero saber si ustedes conocen a alguien que se haya divorciado. Sí, un familiar mío. ¿Tú? No conozco, la verdad. Muy bien. En el caso de las personas que tú conoces que se divorciaron, ¿cuál es su situación actual? ¿Se volvieron a casar? No, por ahora son amigos, pero sí afectó a mis parientes, o sea, a sus hijos. Hablando de los hijos, ¿con quién se quedaron entonces? ¿Con la mamá o con el papá? Con la mamá. Bueno, chicas, entonces quiero saber su opinión. ¿Están ustedes de acuerdo con el divorcio? No, porque, como dije hace un momento, afectó a lo que es a sus hijos. Y más que todo a una de mis
parientes más cercanas, entonces no estuvo bien que se hayan separado, porque también tiene que pensar en los hijos y bueno, yo no estoy a favor del divorcio. ¿Y tú qué piensas sobre esto? Que no, tampoco no está bien. Ahora ya lo ven algo normal, pero no, porque más que todo afecta a los niños y siempre los hijos necesitan del apoyo de la mamá, el cariño, la atención. Por eso no me parece bien. Finalmente, chicas, queremos saber qué consejo le darían ustedes a las parejas que están por casarse. Bueno, que siempre va a haber problemas, pero sepan comunicarse y pensar no solo en la pareja, sino si es que van a tener hijos, también pensar en los hijos y a las personas cercanas que también pueden afectar. Que no, bueno, ahora es tipo, creo que se conocen un año y de ahí se empiezan a casar apresuradamente, que se tomen su tiempo y se conozcan más a fondo cómo son personas, convivan y vean cómo son realmente y de ahí ya pensar en algo serio como casarse, ¿no? Porque eso sí es algo serio, es ya para un tiempo futuro, hasta, como dice, hasta que mueran. Eso. Listo, muchas gracias, chicas, por su opinión. Y bueno, esa fue la opinión de los ciudadanos. Pero queremos saber qué opina usted. ¿Está usted de acuerdo con el divorcio? ¿Qué consejo le daría a las parejas que están por casarse? Déjenlo en los comentarios y nos vemos en un próximo encuentro. Gracias. Hola, somos Legal Notan y hoy estaremos preguntando sobre la asistencia familiar. Acompáñanos. Hoy estamos con Rodrigo Ayala. Un gusto, Rodrigo. Vamos a hacer unas preguntas breves sobre la asistencia familiar. ¿Qué usted conoce por asistencia familiar en el sistema boliviano? Bueno, es el soporte que tiene que dar un padre de familia o una madre de familia en caso que haya una disgregación pues, de la familia, ¿no? Muy bien. ¿Sabe cuánto es el monto actual? Pues son 2 salarios, o un salario, no, la mitad de un salario mínimo si no me equivoco. Ya, va por ahí, ¿no? ¿Qué nos dice? Es el tema de el 20% menos de un salario mínimo, ¿no? El 20%. ¿Tiene algún conocimiento sobre la transacción de divorcio? No. ¿Un acuerdo transicional? No. Muy bien. ¿Alguna recomendación, consejo para las personas que están planificando tener hijos o para el núcleo familiar que hoy en día está representando a Bolivia? La familia es la base de la sociedad, ¿no? Como tal, uno tiene que tener pues la madurez suficiente, el conocimiento, tiene que haber pensado muy bien antes de concebir una familia, de tener una familia, porque es una gran responsabilidad. No se trata de traer hijos al mundo y después hacerse al de la vista gorda, ¿no? Como se dice. Entonces uno tiene que pensarlo muy bien y es importante que la juventud asuma un rol ahora preponderante, que sepa realmente qué es lo que engloba tener una familia. No es solamente tener una pareja, salir, divertirse y que venga lo que tenga que venir. No se trata de eso, es un compromiso para toda la vida tener una familia. Muy bien, muchas gracias. Entonces, responsabilidad y conciencia. Gracias, muy amable. Hoy estamos con Mariana. Un gusto, Mariana. Mariana, ¿sabe qué es la asistencia familiar en el sistema boliviano? No estoy muy enterada de ese tema. ¿En qué consiste? Es la manutención que les da un padre o una madre a sus hijos en el caso que esté viviendo, ¿no? Con uno de ellos, ¿no? Sí. Tal vez conoce el monto, ¿alguna vez lo ha escuchado? No tengo ni idea, ¿no? Porque hay papás, digamos, yo sé que se van y que no pasan asistencia. O hay otros que, digamos, se conforman con darle, no sé, algunos víveres para la semana y creen que ya que es para el resto del año, pero no. Piensan que con unos 2 o 3 víveres vive el niño, pero no es así, ¿no? El monto mínimo es del salario mínimo nacional, el monto es el 20%. Recuerden. ¿Algún consejo que nos quiera dar a la juventud que planifica hijos o a familias, ¿no? del sistema boliviano?
Bueno, la juventud de ahora no planifica. Bueno, en sí nadie planifica tener hijos, ¿no ve? Pero ahora la juventud, la mayoría he visto que no quieren tener hijos, por esa misma razón. Por cómo está la situación económica hoy en día y por lo que, digamos, hay que dejar de estudiar para trabajar. Y eso, digamos, traer a un niño ahorita a este mundo no es bueno, pero con las cosas que están caras y para una manutención, peor si son 2 o 3, no alcanza el dinero. Yo le digo a los que están enamorando que se cuiden, que no tengan bebés, que no tengan al mundo a sufrir niños inocentes, ¿no? Eso les digo, que tengan más conciencia. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Hoy estamos con Daniel. Daniel nos va a ayudar con algunas preguntas sobre la asistencia familiar. ¿Qué conoce sobre la asistencia familiar en el sistema boliviano? Bueno, que se tiene que pagar mensualmente por las responsabilidades obviamente de un hijo. Hay un monto límite, exactamente no sé cuál es ahora, pero sí, es obligatorio obviamente cuando tienes puede ser digamos una familia o por cualquier tipo de situación, divorcio, todo, ¿no? Muy bien. ¿El costo mínimo, alguna vez lo he escuchado sobre el monto? 800, no sé, exactamente cambia, porque no estoy actualizado respecto al monto. Es el 20% de un salario mínimo nacional. ¿Algún consejo que quieras dar a los jóvenes, planificación con respecto a esto de la asistencia? Primero está la responsabilidad y la humildad, siempre. Entonces, antes de, como se dice aquí, meter la pata, mejor obviamente planificar y hacerse responsable de todas las acciones que uno tiene. Hoy estamos con Luz. Luz, ¿conoces sobre la asistencia familiar? No estoy tan informada. ¿Alguna vez escuchaste lo que es el monto, que sería el mínimo que te tendrían que dar para asistencia familiar? A lo mínimo que estoy informada, creo que es lo pasado, es 450. Va por ahí, hoy en día es 472, porque es el 20% del salario mínimo. ¿Algún consejo que quieras dar a los jóvenes, a la población en general, que quieran tener hijos? Bueno, yo la verdad a las personas jóvenes les recomiendo que estudien, no solventen más por una pareja o por un hombre o por una mujer, digamos. No piensen más de mi marido se va a quedar para siempre. Estudien y no se queden atrás, sigan adelante, o que sea con un hijo pueden salir adelante. No siempre busquen el apoyo de los padres o de la familia, ustedes pueden, aunque sea podemos salir a vender o algo. Siempre se puede salir una profesión en la cual podemos salir adelante, cada mujer es separada o esté junta. Hay mujeres que veo que no les gusta dejar a los maridos, hay mujeres que están solas por maltrato. Bueno, yo creo que cada uno tiene su casa, pero salgan adelante. Muy bien. Hoy estamos con Cristian, ¿usted conoce lo que es la asistencia familiar del sistema boliviano? La verdad, no, exactamente. ¿Alguna vez has escuchado sobre el monto mínimo que se le tiene que otorgar? Depende de la edad. No, o sea, va a ser el salario de uno. Eso sí, es el salario mínimo nacional, tenían que dar el 20%, que actualmente se considera 472 bolivianos. ¿Usted tiene hijos? 5 hijos. ¡Wow! 5 hijos, una gran familia. ¿Y vive con ellos? 2 viven acá, 2 en Santa Cruz y 1 en el Beni. ¡Qué lindo! ¿Algún consejo que quisiera dar a la población, planificación con respecto a los hijos? Lo único bueno que puedo aconsejar, que sean más dedicados a sus hijos, que no se descuiden como otros padres, que descuiden porque con el tiempo los hijos se la desquitan porque no la atienden. Hay que ser más comprensivo con los niños. Muy bien, muchas gracias. Hoy estamos con Danitza, ¿qué piensas sobre la asistencia familiar en el sistema boliviano?
¿Alguna vez escuchaste sobre la asistencia familiar? Alguien que esté otorgando es una mensualidad, ¿no? Que se le otorga para el cuidado de un hijo. Sí he escuchado, en algunas ocasiones no cumplen los padres que tienen que dar esa asistencia familiar o tienen un tiempo. Ay, no sé, la verdad que... ¿Conoces lo que es el costo? ¿El monto mínimo? Creo que es de 500 bolivianos al mes. Muy bien, va por ahí. El salario mínimo tiene que ser del 20%. Actualmente es 472 bolivianos. ¿Algún consejo que quisieras dar para los jóvenes, qué sé yo, que tengan hijos, que están planificando? Que piensen primero antes de tener una vida, traer aquí porque no es fácil. Ese sería el consejo que puedo darles. Muy bien, que tengan un lindo día, gracias. Y esta fue la opinión de las personas por Legal Nota. Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tu opinión en los comentarios. Y de esta manera conocimos la opinión de las personas que, bueno, tienen ese concepto de divorcio y asistencia familiar. ¿Qué le parece? Interesante, es decir, las personas sí tienen noción de cuánto se refiere el tema de la asistencia familiar. Ellos saben que el tema se relaciona básicamente con el mínimo en cuanto se refiere el salario nacional. Es el 20% del mínimo del salario nacional y como alguien bien decía, creo que Daniel, pues evidentemente esto se va incrementando o modificando conforme va pasando el tiempo. Esta gestión es de 472 bolivianos. Así es, doctora, y bueno, un dato interesante también es que la asistencia familiar comienza a correr desde que se notifica a la persona con la demanda, ¿no es eso? Exactamente. ¿Cómo empieza la asistencia familiar? Inicialmente nosotros metemos, valga el término, pues un memorial solicitando al juez de turno en familia para que este sea sorteado. Más adelante este se sortea y nos tocará en la ciudad de La Paz, en uno de los 14 juzgados, en la ciudad de La Paz, uno de los 11 juzgados, a uno de los, cualquiera de estos. Cualquiera de los juzgados. Exacto, Sí. Para hacer seguimiento más adelante en cuál juzgado se ha sorteado. Una vez que se hace este sorteo, pues prácticamente esta demanda tiene que ser notificada a la otra parte. La otra parte tiene que responder en 3 días para que pueda de alguna forma observar o aceptar el tema de la asistencia familiar que se haya solicitado por parte de la demandante, en su mayoría, porque también hay varones que demandan. El demandante me refiero a las mujeres, pero también existen varones quienes hacen esta solicitud. Una consulta, doctora, para las personas también que nos están viendo, que quieren saber, más allá del monto mínimo, ¿cómo podemos demostrar cuánto es la necesidad de los hijos en este caso? Presentamos facturas, recibos. ¿Cómo demostramos que requerimos ese monto que estamos demandando? Es una muy buena pregunta, Mauricio, toda vez de que una de los artículos más importantes del Código de las Familias y su procedimiento, se me refiero a la 603, el artículo 116 señala que la asistencia familiar se va a fijar conforme a la necesidad de los hijos, pero también conforme a la posibilidad del padre, es decir, que la mujer que quiera demandar, el padre que quiera demandar a la otra parte, hablemos así, pues lo que tiene que hacer es demostrar con facturas en lo posible cuáles son los gastos que se tienen por parte de la demandante, es decir, de los hijos que están a cargo de la demandante, o lo puede hacer también a través de recibos. Por ejemplo, si las facturas o recibos llegan a los 2.000 bolivianos, pues el monto de asistencia familiar será de 1.000 bolivianos. Pero tiene que demostrar que la otra parte tiene posibilidades de pago. Sin embargo, no significa que la otra parte, supongamos que sea un empresario en Bolivia, ganara mucho dinero, tenga que pagar más de lo que la madre demande. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar cuáles son los gastos y necesidades que tienen los hijos. Si hablamos de un empresario, muy probablemente, por ejemplo, los hijos estén en un colegio privado, utilicen ropa de marca, tengan algún tipo de privilegios, por ejemplo, niñeras, guarderías, etc. Entonces, los gastos se van a poder demostrar muy fácilmente porque las necesidades son mayores. Es decir, el padre empresario, hablándolo de esta forma, va a tener que cubrir ese monto porque la madre está demostrando con facturas, pero que además ella tiene la posibilidad de generar el otro 50%. Es decir, no solamente tiene que solicitarse el monto, sino que la madre también tiene que demostrar que tiene las condiciones suficientes para poder pagar la mitad. Entonces es un tema interesante
Y hay varias formas de poder solicitar el tema de la asistencia familiar. Una es a través de un proceso judicial, la otra puede ser a través de una homologación, es decir, hay un acuerdo entre ambas partes, se redacta una especie de contrato, un documento en que ambas partes van a establecer la guarda, la asistencia familiar y por supuesto también las visitas. Este documento se lleva ante el juez va a homologar, va a preguntar a la otra parte a través de las formalidades de ley, en este caso la notificación correspondiente, para que la otra parte también responda y el procedimiento continúa siendo lo mismo. Totalmente, siempre velar por el interés superior del niño. Pues vamos a una pequeña pausa y volvemos con mucho más sobre este tema. Y volvemos con mucho más acá en tu programa de información para atender tus dudas, tus consultas legales. Y hoy estamos hablando del divorcio y la asistencia familiar. Pero bueno, doctora, hay elementos muy esenciales, ¿no?, de la asistencia familiar, como por ejemplo, ¿quiénes se van a beneficiar en específico? Los hijos, los padres, porque se ha escuchado de casos, se conoce casos que si bien el padre genera o da esta asistencia familiar, la madre destina ese presupuesto, ese dinero que es para el hijo, con otras finalidades. Esto es de contexto social, ¿no? Eso es preocupante a nivel social, porque siempre que van a preguntar los primeros niños. Y ahí entramos también en el tema de la alimentación. ¿Has escuchado hablar de ese concepto, doctora? Sí, sin embargo, bueno, hay que tomar en cuenta un tema interesante. ¿Qué es lo que va a cubrir la asistencia familiar? Son 6 ítems básicamente, que son salud, educación, vivienda, recreación, además del que es la alimentación, por supuesto. Y muy difícilmente creo que una madre va a derivar, o el padre va a derivar la asistencia familiar a otros gastos que no sean justamente estos. Hoy en día el costo de vida en nuestro país ha incrementado bastante, ya los medios de comunicación han mostrado esta situación, debido a una serie de factores, entre ellos, por ejemplo, el tema del cambio climático, donde la papa, por ejemplo, ya tiene un costo mayor al que teníamos antes, el tema de los huevos, ¿no?, para decir un ejemplo nada más. Es decir, el tema de la asistencia familiar sí va a cubrir todos estos montos. ¿Qué sucede con el tema de la alienación parental? ¿Qué es la alienación parental? Pues la alienación parental lo que hace es, de alguna manera, que la persona que esté a cargo de los niños, supongamos que la mamá sino que de alguna manera ponga en contra al padre, incide en el pensamiento, o al hijo en contra del padre, ¿no? Sí, y efectivamente esta relación parental que va a haber entre ambas personas, en este caso el papá y los niños, pues de alguna manera rompa, ¿no? se dañe, se afecte, incluso provocando un daño psicológico en el menor. Hoy en día la alienación parental no está tipificado como un delito, aunque debería serlo, porque esto también es un daño psicológico hacia los menores. Sin embargo, es una situación que se puede comprobar a través de una valoración psicológica. Es importante, ¿no?, conocer estos aspectos de la alienación, porque se ha escuchado casos de personas que se llevan a sus hijos, o sea, que tienen la guarda, la custodia del hijo a otro país, y al final uno de los padres, el padre o la madre, ya no puede verlos, y eso sin permiso, o la autorización correspondiente, como es el mandato de ley, ¿no? Son aspectos preocupantes también. Sí, y muchas veces la persona que está a cargo de los hijos lo que hace es, justamente cuando los padres, de la otra parte, el padre o la madre, no cancelan la asistencia familiar,
evitar que los hijos tengan contacto con el papá que tiene que emitir la asistencia familiar. Eso también es alienación. El hecho de sacarlos fuera del país sin autorización, también eso está penado. No se puede hacer ese tipo de, o tomar esa decisión, siempre se tiene que hacer con el permiso de la otra parte para que evidentemente pues haya una información respecto de lo que está sucediendo con los menores, porque finalmente es eso, ¿no? Que son menores de edad y que tienen que estar al resguardo de ambos progenitores. Totalmente, doctora. Hablemos también de las consecuencias que implica el no pagar la asistencia familiar. Se tiene conocido de que, bien, la demanda empieza a correr desde que se identifica con este actuado, pero son montos que se van acumulando. Digamos, el monto mínimo que es 472, 72 bolivianos, un monto mínimo, eso se va acumulando por años, unos 3, 4 años, se llega a calcular todo eso y ya cuando se emite las sentencias que se determina, ¿no? Se hace la liquidación de este pago, pero algunos desentendidos dirán, bueno, yo no voy a pagar. ¿Y entonces qué procede? Bueno, una vez que evidentemente se puede comprobar a través de una liquidación, que es la suma de las deudas que se tienen pendientes, recordemos que la asistencia familiar es pagada o debería ser pagada de manera mensual, debe ser pagada de manera mensual, se suma, supongamos que la asistencia es de 1.000 bolivianos, se hace una liquidación de 10 meses, pues la liquidación va a ser de 10.000 bolivianos. Se tiene que notificar a la otra parte tiene derecho a responder porque puede ser que haya hecho un depósito o entregado de repente de manera personal a la madre en algún tipo de situaciones, entonces tiene que aclarar la otra parte que de los 10.000 bolivianos, 3.000 ya han sido entregados y solamente son 7.000. Es decir, la juez va a dar la posibilidad a la otra parte de responder y aclarar si evidentemente lo que se está solicitando en cuanto a la liquidación corresponde y es cierto. No es que la juez se va a remitir y a encerrar simplemente en lo que diga la demandante o el demandante, ¿no? Una vez que se aclara esta situación, la otra parte tiene 3 días para responder. No lo hace, pues prácticamente lo que se hace es solicitar la aprobación de esta liquidación y la juez va a solicitar que responda a la liquidación también en 3 días. Si el demandado no lo hace, pues lo que se hace es solicitar el mandamiento de apremio. Este mandamiento de apremio tiene la condición de que puede ser emitido, aunque si bien es emitido, por ejemplo, por el tema del juzgado, y este tiene que ser aplicado por la policía, muchas veces, y esto se tiene que decir y denunciar, los policías no cumplen con el tema del mandamiento de apremio. Tienen un temor, pero extraordinariamente, pues irracional. A las represalias tal vez, ¿no? Sí, más adelante, posiblemente al hecho de que la otra parte puede iniciarles procesos. Sin embargo, hay una orden judicial. Entonces la madre tiene que pagar, muchas veces piden incluso que por policía les paguen. 100 bolivianos tienen que ir 4 policías y ahí son 400 bolivianos. Madres que en muchos casos, especialmente en la ciudad del Alto, con quienes yo trabajo mayor tiempo, pues no tienen recursos económicos. No es más, yo cobro una vez que se saca la liquidación y muchas veces tengo que esperar mucho tiempo porque los policías no cumplen con esta obligación. Pero una vez que se tiene el mandamiento de apremio, lo que se hace es cumplir con el mandamiento de apremio. El mandamiento de apremio de los juzgados en la ciudad del Alto se puede dar simplemente en días hábiles, es decir, de lunes a viernes, en horarios hábiles, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿no? Ese es el tiempo en el cual se puede apremiar a una persona. Puede, o sea, tiene validez esta orden de apremio, ¿no? Pero hay otros juzgados, y lo voy a mencionar, como el 7, que es una maravilla de juzgado. Quiero felicitar y agradecer a la juez del juzgado 7, que realmente tiene un trabajo y un equipo de trabajo idóneo en la ciudad del Alto, donde incluso habilitan días extraordinarios. Y eso es fascinante, porque evidentemente las mujeres pueden tener esa posibilidad, tomando en cuenta lo que tú mencionabas, Mauricio, el bien mayor del menor. Es decir, se vela el tema de la alimentación, el tema de la educación, de la salud. Nuestros niños comen todos los días, señores padres. Yo digo, me refiero principalmente a los papás, porque son los que mayormente son demandados. Es muy poca la situación en cuanto son las madres las demandadas, pero existe también, ¿no? Pero en su mayoría son los papás. Entonces, el incumplimiento hace que esto se dilate, como si los niños comieran aire, ¿no? Tuvieran que depender cuando se refiere solamente de la mamá, y es ella quien tiene que ver y velar por los niños, viendo infinidad de situaciones para que puedan llevar el pan de cada día a sus hogares. Tomemos en cuenta de que incluso no hay fuentes laborales. Hay mujeres que trabajan en la calle, venden todos los días desde un
unos dulces, etcétera, pero velan por sus hijos. Entonces, ante esta situación, una vez que se emite el mandamiento de premio, se agarra a la persona, se lo apremia a través de policías, ellos tienen la obligación de cumplir el mandamiento de premio. Si en ese momento el señor quiere pagar, no puede hacerlo, tiene que hacerlo una vez que, cumpliendo la orden, es decir, tiene que entrar al recinto penitenciario donde sea emitida el mandamiento de premio, porque está especificado el mandamiento de premio, dónde tiene que ir el señor, y bueno, ahí el abogado puede hacer las cancelaciones correspondientes, pero se tiene que cumplir el mandamiento de premio. Totalmente, doctora. Y bueno, mencionando un dato bueno, que está en la norma también, es que los padres adultos mayores pueden demandar el tema de la asistencia familiar a los hijos, puesto que la ley del Código de Familias lo faculta, ¿o no es así? Así es. También es divulgar ese conocimiento, esa información a las personas adultos mayores que son, bueno, que atraviesan situaciones de abandono, de descuidado, ¿no? O sea, los hijos no le prestan la atención necesaria a los padres. Pero bueno, usted tiene un derecho, puede utilizar este mecanismo de asistencia familiar a fin de que también los hijos puedan responder de una forma recíproca por todo el cuidado, la atención, y ya cerrando un poco el programa, ¿no? Dar esa reflexión de todo lo que es, primero, fundamental, el tema de la familia. La familia es el núcleo social más importante de una sociedad, son elementos, componentes que van más allá de todo pensamiento, de todo referente que recibimos en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? El prototipo clásico del padre, un desentendido de los hijos, pero lamentablemente lo vemos en la realidad, ¿no? Yo creo que antes de entrar al matrimonio es pensarlo bien con quién te estás casando. Partamos desde ese punto y conocer bien a la persona, porque al final de cuentas ya es marcar un precedente, ¿no? En una etapa de tu vida, pero la idea es construir. Correcto. La madurez económica, la madurez psicológica son fundamentos muy importantes para que las personas puedan más adelante tener una vida mucho más, si no asegurada, por lo menos dar las condiciones a los hijos. Es mucho mejor tener las condiciones en cuanto se refiere económicas principalmente y emocionales, porque uno de los factores principales para el tema del divorcio también es la violencia. La violencia que se da justamente por esta falta de madurez por parte de alguna de las partes o por ambas partes, porque la violencia no solamente surge de una parte, puede ser de ambas. Entonces sí, es muy importante tomar decisiones en la vida, saber cómo decidir, y esto pues hay que inculcar desde pequeños a nuestros hijos, saber qué hacer para poder tomar más adelante los efectos de las decisiones que vayamos a tomar. Así es, porque cada decisión lleva consigo una consecuencia, y bueno, los niños en el núcleo pequeño, ¿no? Cuando están en torno a la familia, aprenden por repetición. Si ven este tipo de cosas, ¿qué futuro estamos creando? Claro que sí. Bueno, como habíamos dicho al principio del programa, es muy importante que los padres transmitan valores, den el tiempo correspondiente a los hijos, que las madres permitan de alguna forma el vínculo con el padre, no se sabe en qué momento los hijos puedan necesitar de ellos, y que los padres también respondan como se debe. Las necesidades de los hijos son permanentes, muchas veces uno necesita, es decir, refiriéndose a los padres, que haya una demanda para que ellos puedan cumplir con una obligación. Ahora, recordar que los 472 bolivianos no son para todos, es decir, los 472 bolivianos en muchos juzgados se dan a aquellas personas que están en sillas de ruedas, a aquella persona que de repente está trabajando como fracasado porque no tiene otra forma de poder generar recursos económicos, es decir, para aquellas personas que evidentemente no tienen recursos económicos, una persona que de repente tiene discapacidad y es padre, son para esas personas los 472 bolivianos. Para otras personas que sí tienen las posibilidades de trabajar, de generar, veo jóvenes que están pagando el mínimo nacional, pero bueno, hay situaciones y hay situaciones que ver estos aspectos, pero es importante que ustedes tomen en cuenta que la asistencia familiar, especialmente mujeres, no es para ustedes. La asistencia familiar es para sus hijos, es decir, tienen la obligación de solicitar la asistencia familiar para que en un momento determinado, si usted no va a necesitar esa asistencia familiar, su hijo pueda hacerlo, porque ese dinero puede ir destinado de aquí a unos años, qué sé yo, a un proyecto que él tenga o ella tenga para poder desarrollar más adelante. Ese dinero no es destinado para usted. Usted puede decir, pero yo no necesito de ese dinero. No, ese dinero es para su hijo, para sus hijos. Inicia el proceso. Si se acumula el tema de la asistencia familiar, allá
pues el tema de la acumulación. Pero soliciten, es un derecho que tienen los hijos. Porque buscamos defender los derechos y bueno, precautelar también el imperio de la ley. Doctora, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Y bueno, esperamos también tenerlo en próximas oportunidades para hablar de estos temas que aquejan a la sociedad. Con todo gusto, Mauricio, muchísimas gracias por la invitación y nada, señores ya televidentes, pues de alguna manera tomen en cuenta esta situación. Recuerden que también los adultos mayores pueden solicitar asistencia familiar. Hay que hacer cumplir nuestros derechos. La norma es linda, pero hay que hacer que tenga vida. Claro, sí, totalmente de acuerdo, doctora. Bueno, muchas gracias. De esta manera cerramos el primer programa, ¿no? Donde hablamos de esta temática tan importante, el divorcio, cómo aqueja a la sociedad estas cuestiones y la asistencia familiar, a fin de poder resolver esas dudas, consultas de las personas que están viendo este video. Bueno, muchas gracias por verlo, no olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales y pues bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final. Será hasta un próximo video.